Todo estaba listo. La mayoría de los reporteros esperaban ansiosos por uno de los mayores eventos deportivos que se presentarían en la capital nayarita. El hijo de la leyenda viviente, Omar Chávez, se enfrentaría con Charly Navarro. Todo estaba preparado. Nadie de nosotros podía imaginar que la pelea quedaría en segundo término, pues justo a las 7 de la noche ingresó el primer reporte que cambiaría la historia de cientos de familias nayaritas en Jalisco. La inundación se hacía presente en algunas calles del municipio. Tan solo unos minutos después se confirmaría por las frecuencias policíacas que el arroyo El Indio se había desbordado. Para las 7:10 de la noche, cientos de llamadas de auxilio ingresaban al 066 ante el fuerte caudal del arroyo que invadía casas y arrastraba todo a su paso. Rápidamente, elementos de rescate de todas las corporaciones se dirigieron a la cabecera municipal de Jalisco, pero poco o nada podían hacer ante el devastador fenómeno natural, mientras miles de personas se encontraban atrapadas en sus propias casas. Millones de litros cúbicos formaban verdaderos rápidos entre las calles del poblado, los que arrastraban y apilaban vehículos que se encontraban en la vía pública. No hay palabras para describir los momentos de terror que se vivía en la zona. 40 minutos después comenzó a bajar el nivel de agua, disminuyendo sustancialmente la fuerza de la corriente, lo que permitiría a las brigadas de rescate internarse a la zona y comenzar los trabajos de ayuda a la población. Los daños causados por el desastre natural, originado por una tromba que había caído momentos antes en las faldas del Cerro de San Juan, era indescriptible. Vehículos destrozados, calles destruidas, casas prácticamente sepultadas y gente con verdadera crisis nerviosa se podía observar en todas partes. Para las 8:30 de la noche se reportaba la primera víctima mortal del fenómeno. Una mujer de avanzada edad había fallecido a consecuencia de un infarto. Presumiblemente no había soportado el miedo ante el devastador suceso natural. Más tarde se implementarían albergues para las familias afectadas y que prácticamente perdieran sus viviendas. A la 1 de la mañana, Roberto Sandoval recorrería la zona afectada, constatando de manera personal la gravedad del suceso, declarando a Jalisco Nayarit como una zona de desastre. Estamos zona de desastre y desde ahorita le decimos al gobierno de la República que esto rebasa por mucho los recursos estatales y municipales. El día de hoy haremos un comunicado al gobierno de la República para nombrar zona de desastre y pedirle ayuda al gobierno de la República. La mañana siguiente, y con la luz del día, se daba cuenta clara de la magnitud de la devastación que había dejado el desbordamiento del arroyo El Indio. A las 11 de la mañana sería localizada la segunda víctima mortal del suceso. Se trataba de un hombre quien fue encontrado en las inmediaciones del poblado de Pantanal, mientras que pobladores realizaban la limpieza de sus viviendas, los que no daban crédito a lo sucedido, y es que el agua les había arrebatado todo lo que durante años habían logrado obtener. El saldo de esta tragedia hasta el momento ha sido de 2 personas muertas, decenas de lesionados, 5,000 damnificados, 1,000 viviendas afectadas, pérdida de ganado, más de 50 negocios y comercios afectados.
causados por el desastre natural originado por una tromba que había caído momentos antes en las faldas del Cerro de San Juan era indescriptible. Vehículos destrozados, calles destruidas, casas prácticamente sepultadas y gente con verdadera crisis nerviosa se podía observar en todas partes. Para las 8:30 de la noche se reportaba la primera víctima mortal del fenómeno. Una mujer de avanzada edad había fallecido a consecuencia de un infarto. Presumiblemente no había soportado el miedo ante el devastador suceso natural. Más tarde se implementarían albergues para las familias afectadas y que prácticamente perdieran sus viviendas. Todo estaba listo. La mayoría de los reporteros esperaban ansiosos por uno de los mayores eventos deportivos que se presentarían en la capital nayarita. El hijo de la leyenda viviente, Omar Chávez, se enfrentaría con Charly Navarro. Todo estaba preparado. Nadie de nosotros podía imaginar que la pelea quedaría en segundo término, pues justo a las 7 de la noche ingresó el primer reporte que cambiaría la historia de cientos de familias nayaritas en Jalisco. La inundación se hace municipal de Jalisco, pero poco o nada podían hacer ante el devastador fenómeno natural, mientras miles de personas se encontraban atrapadas en sus propias casas. Millones de litros cúbicos formaban verdaderos rápidos entre las calles del poblado, los que arrastraban y apilaban vehículos que se encontraban en la vía pública. No hay palabras para describir los momentos de terror que se vivía en la zona. 40 minutos después comenzó a bajar el nivel de agua, disminuyendo sustancialmente la fuerza de la corriente, lo que permitiría a las brigadas de rescate internarse a la zona y comenzar los trabajos de ayuda a la población. Los daños causados. A la 1 de la mañana, Roberto Sandoval recorrería la zona afectada, constatando de manera personal la gravedad del suceso, declarando a Jalisco Nayarit como una zona de desastre. Estamos zona de desastre y desde ahorita le decimos al gobierno de la República que esto rebasa por mucho los recursos estatales y municipales. El día de hoy haremos un comunicado al gobierno de la República. Se hacía presente en algunas calles del municipio. Tan solo unos minutos después se confirmaría por las frecuencias policíacas que el arroyo El Indio se había desbordado. Para las 7:10 de la noche, cientos de llamadas de auxilio ingresaban al 066 ante el fuerte caudal del arroyo que invadía casas y arrastraba todo a su paso. Rápidamente, elementos de rescate de todas las corporaciones se dirigieron a la cabecera